24 de febrero del 2023 les damos la más cordial bienvenida. Estamos ya en la segunda edición del noticiario Antena 1. Les saluda Rosana Encalada. Lo que usted debe conocer en titulares. CONAIE advierte que el gobierno nacional ha prendido una chispa. La dirigencia de la CONAIE, Eco Arunari, Confeniae y CONAICE se reunieron en la Casa de la Cultura de Quito para decidir qué acciones tomar frente al proceso de diálogo con el gobierno nacional. En este proceso de diálogo queremos garantizar la paz, aseveró el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, al referirse al proceso llevado adelante con el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, pero que según el movimiento indígena no ha arrojado resultados. Y no todos los relacionados con la firma del contrato en el caso Sinohydro serán procesados. En la lista de los 37 investigados por la Fiscalía en el caso Sinohydro no aparecen los responsables políticos de la construcción y financiamiento de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La Fiscalía General apunta a 37 personas por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción de esta central hidroeléctrica. Según el Ministerio Público, la empresa asiática pagó $76 millones en coimas para lograr dicha adjudicación. El destinatario del dinero habría sido el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno. Y nuevas revelaciones se suman al informe presentado por el Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea Nacional en torno al denominado caso Encuentro o Gran Padrino. En este se menciona además la existencia de aparentes aportaciones a la campaña presidencial de Andrés Arauz. La Fiscalía reabre el caso por narcotráfico que involucra a Cherres y Carrera. El caso León de Troya, que fue archivado en enero de 2022 y que menciona a Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, se reabrirá por decisión de la Fiscalía. Se trata de una investigación previa que se abrió el 13 de mayo del año 2021 por un presunto caso de narcotráfico y estuvo a cargo de la Unidad de Delincuencia Organizada de la Fiscalía de Manabí. La operación se denominó León Troya y siguió la pista, entre otros, del empresario Rubén Cherres y de Danilo Carrera. La exasambleísta de Alianza País, Karina Arteaga, se convierte en la cuarta exlegisladora sentenciada por exigir pagos a sus colaboradores. El Tribunal de la Corte Nacional, presidido por Daniela Camacho, dio a conocer la resolución en el caso de Karina Arteaga. Este 24 de febrero, Arteaga fue sentenciada a 6 años y 8 meses de prisión y no podrá tener ningún tipo de participación política durante 25 años. Las comunidades aledañas al proyecto minero Fierro Urco en la provincia de Loja realizaron un plantón la mañana de este día viernes 24 de febrero en contra de la presencia de policías y militares en la zona. Los comuneros denuncian que desde el día jueves la empresa Guayacangol intenta ingresar a la parroquia Hualel con resguardo de policías y militares. La SENAE promete que escáneres funcionarán en mayo de este año en los puertos del país. La directora del Servicio Nacional de Aduanas, Carola Ríos, asegura que han implementado en tiempo récord un sistema moderno para detectar la droga en los puertos ecuatorianos.
Sebastián Yunda debe pagar $20,000 en efectivo en un plazo de 45 días para volver al país y no ir preso. El juez Máximo Ortega aceptó el pedido de caución a favor del hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. La decisión del magistrado se conoció en horas de la tarde de hoy. El senador estadounidense Marco Rubio inició este jueves una visita oficial al país para dialogar con altas autoridades sobre estrategias comunes para fortalecer la seguridad, la prosperidad y la democracia, entre otros temas. El desempleo baja y la informalidad aumenta. En enero de este año 2023, la tasa de desempleo fue de 3,8% y un año antes el indicador se ubicaba en el 5,4% según las estadísticas entregadas por el INEC. El empleo adecuado cerró en enero con una tasa del 34,8%, lo que representa un alza con relación a igual mes en el año 2022, cuando estaba en el 33,1%. Sicarios derribaron las puertas con combos aduciendo que eran policías y grabaron mientras acribillaban a jóvenes en una casa de reposo. 4 jóvenes fueron asesinados y 2 resultaron heridos. En el ámbito local, los barrios de Cuenca aspiran soluciones a los problemas de inseguridad de la mano de las nuevas autoridades que fueron electas el pasado 5 de febrero. Víctor Quito, presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, tendrá una reunión con el alcalde electo Cristian Zamora para presentar los principales requerimientos de los barrios de Cuenca. Varias entidades están activas en la búsqueda de Maribel Castillo, una mujer de 47 años de edad aquí en la ciudad de Cuenca. Ella fue vista por última vez en horas de la madrugada del día martes de carnaval. Tras una reunión familiar, abordó un taxi, pero nunca llegó a su destino. Tenemos un gran paraguas de trabajo llamado PDOT y PUS. Así afirmó el concejal reelecto de Cuenca, José Fajardo, a la base de la cual irá el trabajo del próximo Consejo Cantonal de Cuenca. Aspira, según dijo, mejorar la normativa relativa al sector rural del cantón. 2.500 firmas se han logrado recolectar hasta la fecha por parte de activistas que buscan que se declare como zona protegida al Cerro Monjas, ubicado al sureste de la ciudad. El objetivo es llegar con la petición al Consejo Cantonal y así poner en análisis lo que se podría prevenir: daños a la naturaleza ante la expansión de la frontera agrícola y la ocupación de proyectos habitacionales en las cercanías. ARCSA identifica la comercialización de cigarrillos de contrabando en la ciudad de Cuenca. Los reportes ciudadanos por la venta de cigarrillos de contrabando se han incrementado en este 2023. Solo en los 2 últimos meses han ingresado 20 denuncias en Cuenca por medio del aplicativo ARCSA Móvil. Son las 19:09. Y las entrevistas pactadas para hoy. Esta noche tendremos el diálogo mantenido con el economista Rubén Benítez, gerente de la empresa municipal Etapa EP, quien se refirió a la suspensión del proyecto de contratación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho y el futuro de Etapa. Los principales sucesos del mundo en titulares. Se cumple un año de guerra en Ucrania
Y tanto el gobierno ruso como el ucraniano han cantado victoria en una jornada que se ha visto llena de peticiones para encontrar una salida a este conflicto y restablecer la paz. La ONU estima que cerca del 40% de la población ucraniana necesita asistencia humanitaria. Les tenemos algunos testimonios. Pekín revela una propuesta que urge a Kiev y a Moscú a reanudar las negociaciones de paz lo antes posible y advirtió que las armas nucleares no deben usarse en el conflicto, pero algunos líderes occidentales critican la neutralidad de China. El análisis más adelante. En Brasil, la deforestación vuelve a batir récords. En lo que va del mes de febrero, se ha destruido una superficie equivalente a 29.000 canchas de fútbol de selva amazónica. La dirigencia de las organizaciones indígenas CONAIE, Ecuarunari, Confeniae y CONAICE se reunieron en la Casa de la Cultura de Quito para decidir qué acciones tomar frente al proceso de diálogo con el gobierno nacional. En este proceso de diálogo queremos garantizar la paz, dijo Leonidas Diza, presidente de la CONAIE. Sin embargo, el movimiento indígena asegura que el proceso no ha arrojado resultados. El dirigente indígena sostuvo que no claudicarán pese a los epítetos, incluidos los del mismo mandatario, y la infiltración de personas en las filas del movimiento para deslegitimar su lucha. Además, agregó que respetarán el proceso de diálogo pese a la ausencia del presidente Guillermo Lasso. Tomaremos una decisión absolutamente responsable, sostuvo. El dirigente indígena también recordó lo que califica de persecución política. Tenemos 20 procesos judiciales, a todos los que ha llamado la Fiscalía hemos ido, y se quejó de que el gobierno no acude a los llamados de la Asamblea Nacional. Vamos a defender la democracia, vamos a defender la paz, vamos a defender los diálogos con resultados, dijo Leonidas Diza, presidente de la CONAIE. Los asambleístas también en la mira están asambleístas de Pachacutic, Dina Farinango. Ella pidió al Consejo Ampliado de la CONAIE expulsar a su compañero de bancada Ricardo Vanegas del brazo político del movimiento indígena. Por ello, Leonidas Diza reconoció la valía del grupo de asambleístas de Pachacutic que defienden las resoluciones colectivas. Pese a que les han acusado de todo, jamás serviremos para dar oxígeno a otros movimientos políticos, aseveró Diza, y aceptó que hay que tomar una decisión frente a los legisladores que han roto todos los principios políticos para dejar de contaminar las decisiones internas de la lista 18, aunque en la cita participaron algunos legisladores, la coordinación nacional del movimiento no estuvo presente. Pero escuchamos las declaraciones de Leonidas Diza al iniciar esta asamblea. A la memoria ancestral de nuestros pueblos, de nuestros abuelos y abuelas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Dejamos instalado este Consejo Ampliado, llamando siempre a la unidad organizativa y política. Quiero aquí también reconocer la valía de un número de asambleístas que dentro de la asamblea defienden, no la tesis de Leonidas Diza, no, cuando se escucha, no, dicen que no van a escuchar mandatos de miles de Cotopaxi ni de ningún lado. Jamás estamos los dirigentes para mandar a nadie. Hay resoluciones colectivas a las cuales humildemente lo que hemos pedido es que cumplan y respeten aquello. Por eso quiero reconocer a este grupo de asambleístas valerosos que han mantenido firmemente, aunque han acusado de todo, de todas las tendencias políticas nos han acusado incluso. Jamás nosotros serviremos para dar oxígeno ni compartiremos con otros proyectos políticos, sino la nuestra, la del movimiento indígena, la de los sectores populares, la de los pescadores, la de los campesinos. Con ellos consolidaremos un proyecto que permita tener este respeto para todos y todas. Así que también demos un fuerte aplauso para nuestros asambleístas, los que han tenido en esta línea. Estamos de acuerdo, compañeros, hay asambleístas que finalmente han roto todo procedimiento
todos los principios. Hay que tomar una decisión. Y en esa decisión que vaya cargada de sabiduría. No de acusaciones, ni de estigmatización, ni de odio. Cargada de sabiduría. Si es que eso es limpiar, hay que limpiarlo. Pero no podemos seguir contaminando, en este caso, las decisiones internas que por muchos años ha mantenido el movimiento indígena del Ecuador. Saludo también a las otras hermanas organizaciones que hemos mantenido juntos, la FEINE, la FENOCIN y otras hermanas organizaciones. Seguramente saldrá una resolución, una convocatoria amplia, una asamblea del Poder Popular plurinacional en el Ecuador, la que se constituye con mucha fuerza aquí en nuestro querido país. Saludo al compañero Tundia. También hay problemas en este proceso, hay que saber resolverla adentro y la vamos a acompañar. No vamos a posesionar ni con uno ni con otro, sino lo que necesitamos es la unidad, una de las organizaciones más importantes. Hay parte del discurso del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en esta asamblea del movimiento indígena que fue convocada para este 24 de febrero. Y en otro orden, no todos los relacionados con la firma del contrato en el caso Sinohydro serán procesados. En la lista de los 37 investigados por la Fiscalía en este caso, no aparecen los responsables políticos de la construcción y financiamiento de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La Fiscalía General apunta a 37 personas por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción de esta central hidroeléctrica. Según el Ministerio Público, la empresa asiática pagó $76 millones en coimas para lograr la adjudicación. El destinatario del dinero habría sido el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien encabeza la lista de los 37 que serán procesados el 2 de marzo de este año. La Fiscalía persigue un supuesto delito de cohecho. En este proceso, según la teoría inicial del caso, habría sido Moreno, a través de su amigo y lobista de Sinohydro, Conto Patiño, quien negoció y recibió los sobornos, aunque entre sus funcionarios no estaba la contratación de obras para sectores estratégicos. El caso apunta a Lenín Moreno en su periodo como vicepresidente del gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2013. En las áreas energética y de sectores estratégicos que estuvieron al frente de la contratación de la obra Coca-Codo Sinclair y las gestiones para su financiamiento, hubo decenas de otros funcionarios designados por Rafael Correa. Por ahora, ninguno de ellos forma parte de la lista de investigados en el caso Sinohydro. Inicialmente, el gobierno de Correa entregó el 30% del proyecto Coca-Codo Sinclair a la empresa argentina Enarsa. En agosto de 2009, esa compañía salió del proceso alegando falta de recursos. 2 meses después, Ecuador firmó un contrato con la empresa china Sinohydro por $1.979 millones para la construcción de la hidroeléctrica. Por el lado ecuatoriano, firmaron el contrato Galo Borja como ministro de Sectores Estratégicos, Antonio Borrero como presidente de SELEC e Ítalo Centenaro, exgerente de la hidroeléctrica. Ellos conformaban la Junta General Universal de Accionistas de Coca-Codo Sinclair. Ninguno de ellos consta en la lista de personas que la Fiscalía procesará. La sorpresa es que en la lista que se manifiesta en esta lista de la Fiscalía está Francisco Enrique C.L., quien actuaba como presidente ad hoc de esa junta. Los firmantes por la contraparte china fueron 3, Cai Rung-wo, Son Dong-sen y Yang Yu-huan. Los 3 sí forman parte de la lista de personas que la Fiscalía procesará el 2 de marzo. Si bien el contrato entre Coca-Codo Sinclair y Sinohydro se firmó en octubre de 2009, la negociación con China empezó en los meses previos y siguió en los posteriores porque se requería concretar el financiamiento de la obra con el Eximban de ese país. Así lo reflejan varios documentos relacionados con ese proceso. En esas operaciones aparecen otros nombres de funcionarios públicos que tampoco forman parte de la investigación de la Fiscalía. La primera fase de la negociación ocurrió el 13 de febrero de 2009, antes de la firma del contrato con Sinohydro.
Ese día, María Elsa Viteri, entonces ministra de Economía y quien falleció en noviembre de 2021, firmó un compromiso con el Eximbank para el financiamiento de Coca-Codo Sinclair, y las gestiones continuaron tras la suscripción de este contrato. El 22 de abril de 2010, Jorge Glass Espinel, como ministro de Sectores Estratégicos, envió un oficio a Cai Rung-kuo, entonces embajador de China en Ecuador. Glass solicitó al diplomático gestionar la visita de una misión del Eximbank a Ecuador para concluir las negociaciones del financiamiento de la hidroeléctrica. Esa visita sí se concretó. Entre el 3 y el 7 de mayo de 2010, una delegación de esa entidad bancaria estuvo en Quito. 11 días después, el banco respondió a Glass que la visita fue fructífera y que el préstamo de financiamiento había sido aprobado. Por esta razón, Ecuador envió una delegación de 8 funcionarios para la ceremonia de la firma del acuerdo de préstamo que se realizó el 3 de junio del año 2010 en Beijing, China. Entre los viajeros estuvieron Jorge Glass Espinel, ministro de Sectores Estratégicos, Patricio Rivera, ministro de Economía, Rafael Poveda, viceministro de Sectores Estratégicos, William Vázquez, secretario legal del Ministerio de Economía, Madeleine Abarca, secretaria de Deuda Pública, Henry Galarza, gerente de Coca-Codo Sinclair, Jorge Ceballos, abogado externo de Coca-Codo Sinclair, Miguel Saldívar, abogado internacional de Coca-Codo. El acuerdo del préstamo lo firmaron Rivera y Glass como ministros de Economía y Sectores Estratégicos. De esta delegación, el único procesado por la Fiscalía por supuesto cohecho será Henry Galarza. Y en tanto hay nuevas revelaciones que se suman al informe presentado por el Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea Nacional sobre el denominado caso Encuentro o también conocido como el caso El Gran Padrino. En este se menciona la existencia de aparentes aportaciones a la campaña presidencial de Andrés Arauz. Tenemos un reportaje con Teleamazonas. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, tras la publicación del informe que realizó el Frente Parlamentario Anticorrupción, ya aquí algunos legisladores han solicitado una copia de este documento para analizar y saber a las conclusiones y recomendaciones que se llegó frente a este caso. El encuentro incluso va a servir de insumo para la comisión ocasional que se creó con este mismo fin. Además, aquí los legisladores se preguntan si hubo o no omisión por parte del presidente de la República. Les hemos preparado el siguiente video, veamos. Un saludo cordial a Leonardo Cortázar, director nacional de ADN. Agradecerle por toda esta apertura que nos da. Es la asambleísta Patricia Núñez de UNES que le agradece a Leonardo Cortázar por su apoyo. Según Fernando Villavicencio, Cortázar aportó a la campaña de Andrés Arauz. Esta información también será incluida en el informe que presentó el Frente Parlamentario Anticorrupción, informe que ya es analizado por los legisladores. Y en función de eso poder determinar qué es lo que va a ser nuestro accionar, poder conocer realmente dentro de un cronograma cómo fueron los hechos, qué es lo que se conoció y en función de eso poder entender cuál fue la decisión del Ejecutivo. Pero además ahora piden acciones de Lazo sobre este informe policial y sobre la corrupción dentro de las empresas públicas. Es un nicho de corrupción que viene desde el tiempo del correísmo. Gracias al correísmo generaron ese nicho y ahora salen las denuncias. Lo que debe hacer el presidente de la República desde hace rato es disolver ese nicho de corrupción. El informe que realizó el grupo de asambleístas servirá además para la comisión que se creó para investigar el caso Encuentro. Va a ayudar y va a ayudar mucho realmente lo que hasta ayer se había ya venido analizando tanto en las comparecencias cuanto en los documentos que se nos han entregado. La comisión ocasional aún no define sobre qué razón se ejercerá un control político en contra del primer mandatario, pero adelantan que podría ser por omisión en ambos casos. En la gestión pública, la máxima autoridad, cuando se dan estos brotes de incorrecciones, hay que curarse en sano y tomar distancia de aquello. El no hacerlo implicaría que tendría una corresponsabilidad. En esta comisión ya no esperan más comparecencias, sino más bien definir el informe final.
Y bien, de lo que se conoce la próxima semana, no se sabe aún si lunes o martes, la comisión ocasional se va a reunir para finalmente ya someter a votación este informe final que luego será analizado y debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros estaremos pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Y el caso León de Troya, que fue archivado en enero de 2022 y que menciona a Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, se reabrirá por decisión de la Fiscalía. Se trata de una investigación previa que se abrió el 13 de mayo del año 2021 por un presunto caso de narcotráfico y estuvo a cargo de la Unidad de Delincuencia Organizada de la Fiscalía de Manabí. La operación se denominó León Troya y siguió la pista, entre otros, del empresario Rubén Cherres y de Danilo Carrera. 2 agentes fiscales de primer nivel investigaron y se rastreó el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, es decir, narcotráfico. En enero de 2022, con base en un documento policial, la Fiscalía solicitó su archivo. Sin embargo, recientemente el medio digital Aposta difundió extractos de un informe policial sobre el caso. En ese documento aparece por primera vez el nombre de Danilo Carrera, cuñado del primer mandatario, quien presuntamente gestionaba cargos públicos con la colaboración de su amigo Rubén Cherres. A Cherres lo relacionan a su vez con un empresario albanés que supuestamente tendría vínculos con actividades de lavado de activos y narcotráfico. Ante esta información, la Fiscalía empezó el 13 de febrero de este 2023 el control jurídico de la actuación fiscal de este caso y tras 11 días finalmente comunicó la reapertura de una investigación previa. 19:27 y las comunidades aledañas al proyecto minero Fierro Urco en la provincia de Loja realizaron un plantón la mañana del viernes 24 de febrero en contra de la presencia de policías y militares en esta zona. Los comuneros denuncian que desde el día de ayer la empresa Guayacán Gold intenta ingresar a la parroquia Gualel con resguardo de policías y militares. Luis Corral, activista antiminero, aseguró que la madrugada del jueves 23 de febrero a esta parroquia de Loja ingresaron camiones de la empresa minera escoltados por guardias privados y por la Policía Nacional. Al lugar acudieron habitantes de comunidades aledañas como Saraguro para evitar el avance de la fuerza pública. Ellos anunciaron que se mantendrán en resistencia. Que el sector Fierro Urco del cantón Saraguro en Loja se encuentra militarizado, afirman los habitantes del lugar y añaden que los miembros de la Policía Nacional habrían incinerado 2 vehículos de propiedad privada. Teleamazonas reporta al respecto. Fuertes enfrentamientos se registraron en el sector de Fierro Urco del cantón Saraguro de la provincia de Loja. Habitantes indígenas afirman que este sector está militarizado y que incluso la policía habría incinerado 2 vehículos de propiedad privada. Agresivamente de parte de la policía, a sustraer las llaves de los carros, los celulares y a incinerar las propiedades privadas que son los vehículos de nuestros compañeros. Los hechos corresponden al ingreso de la minera Guayacán Gold al sector de Gualel, en donde se registraron los enfrentamientos. El gobernador, por su parte, afirma que no existen denuncias en la Fiscalía, no existen detenidos, ni tampoco personas heridas, y que están abiertos al diálogo. Vamos a abrir una mesa técnica para tratar esos temas. La dirigencia indígena, por su parte, afirma que continuarán en este sector. No vamos a ceder jamás, jamás. Así es que pedimos la solidaridad de toda la gente de ciudad, del sector rural, a que se sumen. Anunciaron además que denunciarán ante la Fiscalía por el abuso de poder y solicitan el retiro de las Fuerzas Armadas. Son las 19:30. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege.
Alejandro Fernández. Presentado por Tarjetas Jet, Cuenca, 11 de marzo, Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Compra tus entradas a 12 meses sin intereses, con todas las tarjetas de crédito en ticketshow.com.es y Mall del Río. Descuento adicional del 10% para clientes Jet. Auspicia La Europea. Alejandro Fernández. Son las 19:31. Los barrios de Cuenca aspiran soluciones a los problemas de inseguridad de la mano de las autoridades electas. Víctor Quito, presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, tendrá una reunión con el alcalde electo Cristian Zamora para presentar los principales requerimientos de los barrios de Cuenca. Víctor Quito, presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, tendrá una reunión con el alcalde electo de Cuenca, Cristian Zamora, para presentar los principales requerimientos de los barrios de Cuenca. Nosotros hemos hablado telefónicamente con el alcalde electo, tenemos previsto en la primera quincena de marzo una reunión con él. Ahí le vamos a abordar algunos temas, efectivamente. Primero, a brindarle nuestro apoyo como Federación de Barrios, como dirigentes barriales. En segundo lugar, un tema que no puede faltar, y le diría yo el prioritario, es el tema de la inseguridad que vivimos. Ya no podemos hablar ni siquiera de la seguridad, sino de la inseguridad, porque todos los ciudadanos de Cuenca, si a veces hemos sido presa de la delincuencia, o a veces al menos testigos de un acto delincuencial. Entonces eso queremos tocar, y queremos un alcalde que efectivamente lidere la ciudad de Cuenca. Vea, si es que necesitamos más retenes de policía, si necesitamos un mayor número de policía, si bien es cierto, no es gestión directa ni responsabilidad directa del alcalde, pero es la voz del alcalde de la ciudad de Cuenca, una voz que llame a la unidad, no solamente de Cuenca, sino de la SUAY. Necesitamos del alcalde, necesitamos del prefecto, de los concejales, del gobernador, en fin, para que de una vez por todas hagamos sentir nuestra voz a la presidencia de las repúblicas, porque ya no hemos tenido muchos oídos en temas de vialidad, en temas de la seguridad. Entonces vamos a trabajar, entiendo y espero que se dé un trabajo conjunto entre las nuevas autoridades y los dirigentes de los barrios de Cuenca. Hemos solicitado de que la cárcel tenga el objetivo, cumple ese objetivo para el cual fue creado, es decir, que sea un servicio a nivel regional. Apoyaremos esa decisión que entiendo que lo va a tomar apenas entre en funciones del nuevo alcalde. Vamos a apoyar esa decisión, porque eso nos va, entiendo, a liberarse de algunos inconvenientes, porque los delincuentes que vienen a Turi no vienen solos, vienen con grupos, vienen con familiares, en fin. Entonces, para que se cumpla ese objetivo de que la cárcel sea regional, vamos a apoyarle en el sentido. Además, la federación buscará reuniones con las demás autoridades electas. Nosotros efectivamente vamos a hacer algunas reuniones periódicas con el alcalde electo, con los concejales electos, con el prefecto electo. Es decir, nosotros queremos trabajar en bien de la ciudad, en bien de la provincia. Ya por ventaja la campaña política terminó, aquí ya no hay banderas partidistas, aquí hay más bien una bandera de la ciudad de Cuenca que tanta falta nos hace. Sumar esfuerzos, unir la voz, decir al gobierno nacional, aquí estamos defendiendo los intereses de Cuenca, y es que hay que traer más policías, hay que dar más presupuesto, pues démosle. La ciudad de Cuenca es la tercera ciudad en dar recursos al erario nacional, y es la 14ª en recibirlo. Entonces, que se haga justicia, que el recurso económico se reparta con equidad, sobre todo para la ciudad de Cuenca. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Son las 19:34 y tras un año y medio de haber iniciado el proceso, la empresa de telecomunicaciones y agua potable de Cuenca, Etapa EP, canceló la licitación para construir una segunda planta de tratamiento de aguas residuales para Cuenca. Rubén Benítez, gerente de la empresa municipal Etapa EP, explicó que la licitación se canceló porque ninguna de las 3 ofertas que se presentaron cumplían con los requisitos establecidos. Más detalles los dio en una entrevista con Gustavo Cardoso. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos.
Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Damos la bienvenida al economista Rubén Benítez, gerente de la empresa municipal Etapa EP. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre lo que ha sido ya un anuncio público y que también lo ha transmitido este medio de comunicación, ingeniero Benítez, el desistimiento de continuar adelante con el proyecto tal como se lo había concebido y se lo estaba impulsando para la instalación de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el sector de Huancarcucho. Buenos días, Gustavo. Gracias por poder puntualizar algunas dudas que han quedado de la rueda de prensa que dimos ayer y poder aclarar cualquier tema que esté pendiente sobre este aspecto. Como usted mencionaba, más bien el interés de esta administración que estamos ya en un proceso de transición, fue concluir este proyecto que se había estado relegado por muchos años. Uno de los logros principales fue obtener precisamente el financiamiento. Estos estudios no tenían financiamiento y con fecha diciembre de 2019 y enero de 2020 se obtuvo el financiamiento tanto de la CAF y el BI por $68 millones. Entonces ese fue el primer paso importante. Y luego de obtener ese financiamiento hubo una fase de actualización de diseños, casi un año luego de enero de 2020, de actualizar diseños y al mismo tiempo ir trabajando en los documentos para la licitación internacional. Todas las especificaciones, los requisitos de experiencia que se iban a pedir a los oferentes, los requisitos para el equipo técnico, eso casi tomó un año y medio. Yo ingresé a la gerencia de Etapa en el mes de mayo del año 2021, un año y casi 5 meses después de que se firmó los contratos de crédito, y un mes después de que ingresé a la gerencia se aprobaron ya los términos de referencia, los SDOs, como denomina el Banco Europeo, que contenían todos los requisitos para los visitantes. En el mes de julio ya se convocó a este proceso y en el mes de noviembre de 2021 se recibió las ofertas, 3 ofertas que se presentaron para este proceso de licitación. Desde ahí, comentábamos también fuera de micrófono, ha sido un proceso tortuoso de evaluación, ha habido muchos comentarios externos, mucha gente que ha pretendido involucrarse en el proceso, pero como administración hemos mantenido el sigilo que este proceso tenía y la relevancia que el proceso tenía para la ciudad para precautelar que si al final hay una oferta que ganaría, en el supuesto de que hubiera sido así, sea la mejor oferta técnica que pueda cumplir este proyecto de vital importancia para la ciudad. ¿Cuál sería la principal causa o las principales causas que impidieron que este proyecto se concrete? Pues llegar a un punto ya de licitación es porque se suponía que las cosas estaban claras y ordenadas. Así también lo pensé yo, por eso es que no me tomé mucho tiempo en aprobar, como decía, un mes, aprobar los SDO, los términos de referencia con el cual se lanzaron. Sin embargo, el momento que ya lanzamos a la licitación, comenzaron a pedir por parte de los oferentes muchas aclaraciones, muchas enmiendas, y eso daba a notar, y fue evidente luego, que esos documentos de referencia para el proceso estaban con muchas ambigüedades, o muy abiertos, daban interpretaciones sobre qué requisitos eran necesarios para cumplir esta obra. Estas aclaraciones y estas enmiendas permitieron más bien que se vaya, en algunos casos, definiendo bien el alcance, y en otros casos, ya cuando recibimos las ofertas vimos que no era así, los oferentes interpretaron de formas distintas las condiciones con las que se lanzaron el proceso. Por eso, respondiendo a su pregunta, creo que una de las debilidades fue que, a pesar que hubo luz verde del Banco Europeo en aprobar estos documentos del proceso, no nos dimos un poco más de tiempo, conjuntamente con ellos, de revisar si las reglas del juego eran las adecuadas y permitían hacer una evaluación rápida. Ahora, post-mortem, que estamos en contacto todavía con el Banco Europeo, es criterio de ellos, igual lo comparten ahora, que las reglas debían haber sido mucho más claras, que las reglas debían haber sido mucho más definidas, y por eso es que estamos trabajando igual de la mano con ellos en unos nuevos términos de referencia, con especificaciones técnicas mucho más específicas para la obra que vamos a realizar, y que no deje abiertas estas interpretaciones que fueron parte del problema en la evaluación, Gustavo. Dentro de estas observaciones del banco, hubo también una negativa del Banco Europeo a aprobar la evaluación que se había hecho sobre el primer oferente. Hubieron 3 informes emitidos por las comisiones técnicas. El primero, recuerde que le dije que en noviembre se recibieron las ofertas, noviembre de 2021. 4 meses después, en marzo de 2022, ya se emitió el primer informe por parte de la comisión técnica. En ese informe no se encontraron ningunos incumplimientos por parte de un informe emitido por el director en esa época de la comisión, que no había ningún cumplimiento de la oferta 1. Sobre ese informe, el Banco Europeo hizo algunas observaciones. Pedía que se puntualice, que se aclaren algunos temas de la documentación, y se abrió un proceso nuevamente de pedirles documentación adicional a la oferta 1. Hubo visitas técnicas de la misión del Banco Europeo y de la CAF acá a Cuenca,
Y con ellos, porque eso es importante, Gustavo, que sepa la ciudadanía, no es que Etapa por un lado daba una decisión o tomaba una medida y el Banco Europeo por otro. Cada paso, cada informe de la Comisión era puesto en conocimiento del Banco Europeo y únicamente cuando se tenía la luz verde, ellos lo llaman las no observaciones, a los informes se iba avanzando. En el caso que le estoy describiendo, se presentó el primer informe, hubo ciertas aclaraciones que el Banco Europeo pidió, ahí también internamente hubieron algunas discrepancias, no de la Comisión con la gerencia, que eso se quiere también interpretar, sino de ciertos profesionales de etapa individuales que tenían criterios diferentes a los de la Comisión en su conjunto. Se elaboró un segundo informe. Sobre ese segundo informe ya se recogieron las recomendaciones del Banco Europeo que nos pedían que sí se puede pedir documentación aclaratoria o pedir alguna documentación del oferente sin que modifique la oferta para ver si cumplía o no los requisitos que no estaban muy claros. Se presentó un segundo informe y ya el tema de experiencia de la empresa quedó completamente satisfecho para el Banco Europeo como para Etapa. La única discrepancia que se mantuvo al final fue sobre el personal técnico. Específicamente, el director del proyecto que fue planteado por el oferente 1, que tenía que tener una experiencia tal, según el criterio de la Comisión Técnica, cumplía los requisitos porque había hecho un proyecto de 130 millones en un país que presentó, y según la CAP, el requisito que sí estaba ahí era 40 millones, pero no incluía un componente técnico. Esa fue la única discrepancia técnica que se tuvo hasta el final. ¿Cuánto ha invertido, economista Benítez, hasta el momento Etapa en este proyecto? Iniciando por la compra del terreno que, si no recordamos mal, se lo hizo en la época del alcalde Paul Granda, entre $1 millón y medio de dólares, y llegando hasta este punto en el cual se conoce, usted mismo lo ha informado, que hay una comisión que se tiene que pagar al Banco Europeo del orden de $480,000 por no haber utilizado más oportunamente el crédito. Solo finalizo la pregunta anterior y me voy a estar. Claro. Entonces, con estas observaciones que hubo del banco, la observación final que fue dada en el mes de enero de este año 2023, mire, tanto tiempo entre informes y regresos, observaciones, aclaraciones y lo demás, pero todos estos pasos con la mano de ellos. Llegó el informe final manteniendo la observación sobre este director del proyecto en enero de 2023 por parte del Banco Europeo, y en la semana anterior, igual, conjuntamente con el Banco Europeo, hemos decidido acoger la observación de ellos y, por lo tanto, rechazar las ofertas y cancelar el proceso, porque en opinión de Etapa y el Banco Europeo, ninguna de las tres ofertas cumplían los requisitos. Vamos a la pregunta que usted me planteó, Gustavo. La inversión realizada hasta este momento por Etapa es en los estudios definitivos, se ha invertido 1.2 millones, 1.200.000. En la adquisición de terrenos, usted lo mencionó, es 3.120.000, aproximadamente las cifras que le estoy dando, en adquisición de terrenos. Y ya se ha hecho movimiento de plataformas y diques en los mismos terrenos de Huangarcucho por 1.2 millones. Es decir, en total hablamos de que la inversión de Etapa en este proyecto hasta ahora es 9.6 millones, porque también hay que incluir una pequeña construcción de líneas medias de tensión y temas eléctricos que se han hecho, que suman un total de 9.6 millones. Gustavo, otros rubros también están ahí metidos, como son los gastos de la unidad ejecutora, porque ha estado funcionando todo el tiempo esta unidad ejecutora del proyecto, el equipo técnico actualizando. Esos gastos también suman 2 millones, Gustavo. Por eso es que todo el total suman aproximadamente 9 millones que Etapa ya invertido. Ninguno de estos son gastos perdidos, los diseños son diseños que se tendrán que actualizar, pero sirven. Igual los terrenos, son terrenos sobre los cuales se tendrá que implantar el proyecto, por lo tanto la inversión tampoco se pierde. Los temas de líneas de tensión y eléctricos tampoco son una inversión desperdiciada, y el movimiento de tierras y plataformas era necesario hacerlo para cualquier implantación que sea. Entonces, son inversiones que se ha hecho. Y por con parte respecto a la Comisión del Banco Europeo. Por parte del Banco Europeo y la CAP, existían 34 millones de dólares cada uno, 34.1 en el caso de la CAP y 34.12 en el caso del BEI, para la ejecución de este proyecto. Veamos un poco lo de las comisiones. Cuando usted va a una institución financiera, Gustavo, la que le pone las condiciones desde el banco. Usted dice, necesito para este proyecto, pero ¿quién define y se negocia las comisiones? Son el banco con Etapa. Las condiciones que se acordaron en el año 2019 y enero de 2020 con la CAP y el BEI son las siguientes. La CAP tenía los siguientes costos. Primero cobró 25.000 por evaluación. Dame tu proyecto, te hago la evaluación financiera, te hago 8 números, y eso costó 25.000. Pasada esa fase de evaluación, la CAP cobró 290.000 por comisión de financiamiento.
Es decir, sí, te presto, pero te cobro una comisión por el financiamiento, 290.000. Y el BI no cobró nada por la evaluación y nada por comisión de financiamiento. En lo que sí los dos organismos multilaterales acordaron fue este compromiso por no uso de fondos. Y ese es uno de los principales gastos que hemos tenido ahí. Si vamos por año, en lo que me corresponde a mi periodo, únicamente en el año 2022, hemos pagado comisiones por $220.000, es decir, desde que yo llegué. Y anteriormente se pagó un total de $300.000 por esta no utilización. Lo que le mencionaba, el año y medio antes que yo llegue, actualización de diseños y la elaboración de los términos de referencia. Y en el año que estoy yo, el proceso de licitación, que sí nos ha tomado tiempo y hay estos costos, pero son parte de la negociación que acordaron con los organismos multilaterales, Gustavo. En la cifra anterior que usted me dio, que bordeaba los 10 millones, ¿están incluidos ya estos costos? Estos costos no están incluidos porque eso es la liquidación final del financiamiento que tenemos, no está incluido este valor. Yeah. Lo que significa que la ciudad ha invertido y ha gastado, por otra parte, invertido, quizás sería el término más adecuado, algo más de $10 millones. Lo que amerita, además de ciertas construcciones y trabajos que se han hecho ya con una, digamos, validez permanente, que eventualmente servirán para el proyecto, amerita que éste siga adelante. Pero ¿con qué reconsideraciones tendría que asumírselo? Usted menciona bien esa diferenciación entre lo que ha sido gasto y lo que ha sido inversión. Los 9.6 que mencionamos, todos han sido inversiones porque tener un equipo técnico que esté revisando los procesos, todo esto es parte de la inversión que se ha tenido que hacer en este proyecto. Y las comisiones son parte del tema de financiamiento. Lo que sí, etapa tendrá que asumir y no cargarle al costo final de la obra, ¿no? Pero ha sido un gasto financiero para la empresa durante este periodo. ¿Qué viene en adelante y qué se tiene que hacer? El financiamiento, como le mencioné, sigue en firme. Los contratos de financiamiento con CAB y BI están vigentes, tienen un año todavía más de vigencia, y si se requiere una ampliación del plazo de financiamiento, los mismos contratos establecen la posibilidad de que sea solicitada esta ampliación. ¿Qué más viene? Yo creo que con la línea dada por el Banco Europeo y CAP, actualizar los documentos del proceso de licitación nuevo que se lance. No queremos dejar eso desarmado y más bien nuestro interés es que la nueva administración, sobre unos documentos ya trabajados por CAP, básicamente pueda lanzar el proceso en el momento que ellos consideren necesarios. Cosa que ojalá con los buenos tiempos, porque también la CAP nos ha ofrecido, el Banco Europeo, hacer un proceso mucho más rápido, respuestas mucho más rápido de ellos. Ha habido ocasiones en que se demoraba 1 mes, 2 meses en respondernos y ellos se han comprometido con el nuevo alcalde en hacerlo un proceso más acelerado. Entonces, implicaría mantener el financiamiento, actualizar los documentos de licitación dejándoles mucho más simples y objetivos para que no dificulte la evaluación y también entrar en un proceso de licitación mucho más rápido, mucho más concreto. Esto sería manteniendo el proyecto tal como está concebido. ¿En qué umbral de tiempo piensa usted podría ya hacerse efectivo, incluyendo su proceso de construcción en caso de que las cosas marchen? Yo creo que en temas de tiempos y urgencias, la prioridad 1 es actualizar los términos de referencia, ¿no es cierto? Esa actualización básicamente en los rubros que voy a requerir para la licitación no nos debería tomar más allá de 1 mes y medio para que tengamos los términos de referencia definitivos. ¿Qué podría requerir un poco más de tiempo? Pero pueden ser paralelos los dos procesos, son la actualización de los estudios con los cuales se va a ejecutar la obra. Es una actualización básicamente de precios, básicamente de algún tema de rubros y lo demás, pero que podría hacerse dentro del mes y medio mismo. Si estas consultorías que le mencioné, de filtraciones y de lodos, no modifican nada del alcance técnico, se podría mandar los mismos diseños. Creo que incluso podría ser valioso mandar los mismos diseños e incorporar las inversiones para otros temas complementarios de la planta de tratamiento de lodos. En 1 mes y medio se podría tener actualizado esto, coincide con el cambio de administración, la nueva administración tendrá que ya ver las fechas adecuadas para lanzar el proceso. Creo que este proceso sí se podría hacerlo abreviadamente, unos 6 meses máximo, es decir, que hablemos de mayo, 6 meses más, septiembre, octubre se podría ya estar adjudicando la obra para que con entregas de garantías y firmas de contratos de 2024 pueda iniciar la obra, Gustavo, a buen ritmo. Ahora, economista Benítez, la ciencia y la tecnología, la ingeniería avanzan vertiginosamente con todo el tiempo que ha pasado. No hay consideraciones de carácter tecnológico, de visión incluso sobre la tecnología a ser utilizada en el proyecto, merezca reconsideraciones, y en esto debería incluirse también los alcances que podría tener la recuperación del antiguo proyecto en Ucubamba que se conoce, se ha agotado,
pero que existirían técnicas para recuperarlo. Yo creo que yo, en mi posición personal, ya no solo como gerente, sino como ciudadano cuencano, me tomaría ese espacio que usted está mencionando para revisar las implicaciones, no solo económicas de actualización de presupuesto, sino las implicaciones que todas estas variables técnicas tienen sobre el proyecto. Hay posiciones diferentes hasta a nivel de los mismos equipos y gremios profesionales de aquí de la ciudad, los expertos en saneamiento, los expertos en infraestructura, que mencionan que la tecnología que está lanzada para Huancapucho no es la adecuada cuando hay otras tecnologías que podrían ser alternativas. El mismo impacto que le mencioné del tema de lodo, de infiltraciones, podrían hacer repensar el proyecto. Lo clave ahí para la nueva administración, y mi compromiso por lo menos hasta que esté yo aquí, hasta el mes de mayo, es precautelando el financiamiento, que el Banco Europeo no cambie las condiciones de financiamiento y nos mantenga el financiamiento, ver si logramos obtener un lapso de tiempo para esta revisión técnica y sobre todo de la alternativa tecnológica que se pueda plantear. Si es que logramos hacerlo eso en un tiempo no muy largo, tomarnos 5 o 6 meses para actualizarlo y luego irnos al proceso de licitación, en mi opinión como ciudadano sería lo más adecuado. En estos instantes finales que nos quedan en el marco de este diálogo, economista Benítez, denos su visión sobre la salud financiera de Etapa y sobre todo sobre sus proyecciones. En los últimos años ha venido cayendo y significativamente la economía de Etapa. Hay negocios que ya quedaron obsoletos como el de la telefonía fija y se habla de nuevas proyecciones, de una mejor inserción de Etapa en el mundo tecnológico actual. ¿Cómo lo ve usted tras esta experiencia en la cual ha estado a cargo de esta empresa? Gustavo, creo que la otra vez que pudimos conversar hablamos sobre la situación y la sanidad financiera de Etapa. Yo creo que ese es como un gran mito que se escucha, que Etapa está a pérdida, que Etapa está en quiebra, que Etapa en una situación complicada. Etapa, desde el año 2019, que se asumió con responsabilidad el controlar todos los costos, el bajar todos los temas que no eran necesarios para la operación eficiente de la empresa, desde el año 2020, 2021 y ahora que estamos cerrando ya los resultados 2022, tiene un proceso de recuperación económica. 2020, 1.9 millones de superávit, 2021, 3.2 millones de superávit y 2022, 3.5 millones de superávit. Eso significa que la empresa tiene una sanidad financiera y está estable. ¿Qué significa también? Y eso encaja ya, no un tema de resultados, sino encaja. Tenemos suficientes recursos para no endeudarnos en los proyectos de menor magnitud. Todos los proyectos rurales que son necesidades urgentes, Etapa tiene recursos en caja disponibles por sobre una cifra superior a los 10 millones. Este momento en caja, eso significa que también tenemos liquidez y que por lo tanto la situación financiera de Etapa está tranquila. Usted mencionó los temas claves. Permítame, si tocaron, no es mi intención interrumpirle, pero quisiera también tocar el tema de personal de Etapa, que se lo ha visto como uno de los problemas delicados a una población de empleados, trabajadores que bordea las 1.400 personas, que muchos expertos en el área señalan que es excesivo para el tamaño califiquémoslo como el negocio de Etapa. La administración arrancó con cerca de 1.500 empleados y trabajadores en Etapa. La cifra final con la que cerramos es 1.200. Se han bajado casi 300 posiciones de empleados y trabajadores dentro de la empresa. Y en el próximo mes de marzo vamos a entrar al directorio para que apruebe el cerrar más de 120 vacantes que no se han utilizado en estos últimos 3 años. Porque no queremos dejar inflado y que se pueda incrementar personal cuando ha sido una medida de austeridad dada por el alcalde, que controlemos y no llenemos sus cargos. Entonces, hemos bajado casi 300. ¿Cómo se mide este indicador? Básicamente, trabajadores por número de instalaciones de agua y alcantarillado y trabajadores por instalaciones de internet y telefonía. Y nuestros indicadores están bien, tenemos un número adecuado y eso nos permite dar un buen servicio. Usted preguntó algo, Gustavo, ¿qué viene para futuro en telecomunicaciones principalmente? Telefonía a la baja, la gente ya no usa, sino con fines ya comerciales, profesionales, cierto tema de marketing, la línea como una referencia comercial, pero ya no hay consumo sobre esa línea. Entonces, telefonía no puede ser como lo era antes, la que soporte Etapa, cada año disminuye 1 millón. Este momento, al presupuesto 2023 son 7 millones, cuando antes era 15, 16 millones los ingresos por telefonía. Entonces, las estrategias han sido defender el tema de Internet, como digo yo, con uñas y dientes. Seguimos siendo el líder del mercado de Internet en Cuenca, 75% del mercado cuencano es de Etapa. Estrategias que se han seguido, uno, el tema de migrar a toda la red, ya es una red de fibra óptica en GPON,
Todos nuestros clientes, 98% de nuestros clientes, disponen de una red de fibra óptica y nuestras tarifas, recuperado y negociado el tema de Internet, de la salida internacional, son competitivas, son las mejores tarifas del mercado, a la mejor velocidad, y eso ha permitido que el cliente cuencano mantenga. ¿Qué se viene? Servicios sobre la nube, servicios cloud. La semana anterior hicimos el lanzamiento de Tapa Cloud, servicios corporativos para almacenamiento, hosting, servidores virtuales, todo el tema de licenciamiento, ERPs, en la nube, respaldados con proveedores que tienen las medidas de ciberseguridad y nos garantizan la seguridad de nuestros datos. Aquí hay un mercado de empresas eléctricas, empresas financieras, cooperativas y lo demás, que están en contacto ya con Etapa para que Etapa sea el proveedor de sus servicios en la nube privada de Etapa y más la nube pública, donde podemos dar más de 200 servicios en la nube. ¿Qué se viene? La red que hemos instalado de 500 puntos Wi-Fi permiten dar servicios de ciudad digital al tema de tránsito, al tema de seguridad, al tema mismo de recolección y manejo de movilidad y semaforización, etcétera. Entonces, ese servicio de Etapa posicionándose en el mercado de corporativo a nivel de cloud y al mercado público a nivel de servicios públicos como proveedor de servicios digitales en la ciudad, 5G, es el destino que se viene en telecomunicaciones. En agua potable, proyectos grandes como Cebollar, Tutupali y la Ucubamba que están en marcha. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado. No queda sino agradecerle por habernos atendido, economista Benítez. A usted siempre, Gustavo, por su amabilidad de su espacio. Muy amable. Declaraciones del economista Rubén Benítez, gerente de Etapa EP. Son las 19:57 y en una asamblea autoconvocada, las bases de la FENOCIN destituyeron a Gary Espinosa como su presidente y nombraron como reemplazo a Hatari Sarango, quien ejercía el cargo de vicepresidente de esta organización indígena. Satari asegura que asume la presidencia de la FENOCIN por mandato de las bases. A Gary Espinosa, ¿cuáles fueron los conflictos que llevaron a esta decisión de esta organización? Se declaró, en este caso, se invitó a Gary Espinosa que venga a esta asamblea. De manera documentada hemos invitado, así como manda el estatuto de la FENOCIN. Sin embargo, no nos ha respondido para nada. Y eso ha pasado en todos los procesos. Pero realmente lo que es, en este caso, en esta asamblea, se desconoce al Gary Espinosa por algunas acciones que realmente ha dividido en las bases de la FENOCIN. Y eso ha generado una reacción. Por eso se autoconvocaron, por eso estamos aquí y básicamente hay varias razones. Ustedes sabrán, Gary Espinosa convocó a una movilización social en el año pasado, sin previo consenso a las organizaciones de base. ¿Sí o no, compañeros? Sí. Es una de las debilidades fuertes que comete Gary Espinosa. Lo otro, Gary Espinosa, durante las mesas de diálogo, las verdaderas organizaciones sociales y líderes comunitarios que estábamos en la movilización, no fuimos parte de las mesas de diálogo. Y eso realmente fue una reacción, y eso no permitió que la FENOCIN tenga un avance técnico para poder, en este caso, trabajar de manera conjunta. Otro de las resoluciones, otro de los puntos de lo que se desconoce a Gary Espinosa en esta asamblea es que genera. Y esto como noticia casi de última hora, los conflictos internos al interior de una de las organizaciones indígenas, Gary Espinosa, ha sido destituido. Y con esto vamos cerrando la edición informativa de este día viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Investigación, rigurosidad, pluralidad. Hemos presentado el noticiario Antena 1. Reactiva.